Ahora vamos a ver lo que es la composición de funciones, sea una función que va del conjunto A al conjunto B y sea una función G, sea una función F que va del conjunto A al conjunto B y sea G una función que va del conjunto B al conjunto B. Definimos la composición con esta notación, G compuesta con F, que va a ir desde el conjunto A hasta el conjunto C, dada por la siguiente expresión matemática. ¿Qué significa esto? Bueno, de manera gráfica lo que tenemos es que el conjunto, la función f va del conjunto A al conjunto B y la función g va del conjunto G al conjunto C. Lo que hace la composición pues es precisamente dar una asociación entre el conjunto A y el conjunto C sin pasar por el conjunto B de manera explícita. Después en los ejercicios vamos a ver que sí tiene algo de importante ver dónde estoy, ¿no? Sí tiene importancia, ¿no? Ver quién es el conjunto intermedio. Pero en este caso lo que tenemos es que la composición de G con F va desde el conjunto A hasta el conjunto C. Es por eso que la definimos de esta manera. ¿Qué significa ir de G a F? Significa que primero aplico a F y a lo que me salga le aplico G, lo cual esquemáticamente pues queda bien determinado con este diagrama, porque primero aplico F y luego a lo que me salió le aplico G, y eso me da una nueva función. La composición de funciones tiene el objetivo de armar nuevas funciones a partir de dos funciones conocidas. Obviamente hay que tener cuidado, ¿no? Deben de cumplirse estas condiciones, ¿no? ¿Qué condiciones se tienen que cumplir? Pues resulta ser que cuando aplico la función f, esa función f asocia los elementos de A con elementos de B. Resulta ser que la G asocia elementos del conjunto B con elementos del conjunto de C, pero pues hay que tener cuidado, ¿no? Para pasar de un lado al otro, porque tal vez algunas cuentas se indeterminen, como divisiones entre 0 o raíces de números negativos. Entonces eso es lo que hay que tener en mente, ¿no? Cuando hagamos una composición. Vamos a definir una función que se va a llamar la función identidad. Vamos a denotarla en este caso por i. ¿Qué es la función identidad? Es una función que va de un conjunto a sí mismo. Es decir, es como si del lado izquierdo tuviéramos al conjunto A, lo copiamos, lo ponemos del lado derecho y vamos a hacer una función que va de A a él mismo, y resulta ser que la relación matemática es esta, por eso se le llama identidad. Es decir, un elemento de A lo deja igualito. Esa es la función identidad, ¿no? No le hace gran modificación al elemento, simplemente agarra el elemento y lo definimos como el igual. Esta función es muy importante. Lo veremos más adelante, nos ayuda para definir muchas cosas. Entonces, en este sentido, lo que vamos a hacer ahora es definir lo que es la inversa de una función. Entonces, a ver, vamos por partes. Una función es una relación que va del conjunto A al conjunto B. Esta relación, recuerden que una relación es un subconjunto del producto cartesiano, ¿no? Entonces, en particular, en este esquema de una relación, tengo que cuadrado está relacionado con asterisco, tengo que el 0 está relacionado con el 1 y tengo que un triángulo está relacionado con un triángulo invertido. Entonces, pues como vemos, satisface la condición 1 porque todos los elementos están relacionados con alguien. Todos los elementos del conjunto A están relacionados con alguien del conjunto B, y aparte resulta ser que un elemento solamente está relacionado con uno, no hay repeticiones. Esto pues nos hace ver que la función f tendría el siguiente esquema: es cuadrado con asterisco, 0 con 1 y triángulo con triángulo invertido. Por lo cual nos vamos a preguntar por la función inversa. ¿Qué es la función inversa? La función inversa precisamente lo que quiere hacer es hacer una relación, pero ahora partiendo del conjunto B y llegando al conjunto A. Por ejemplo, ¿en qué sentido? La función inversa de una función determinada será aquella que regrese el elemento o asocie el elemento para el cual la función original tiene relación. No sé si me está explicando. A ver, vamos a verlo aquí con estas parejitas ordenadas. Fíjense, yo lo que tengo es que cuadrado está relacionado con asterisco. Yo quiero que, en el caso que lo pueda hacer,
que la función inversa agarre el asterisco y lo relacione con cuadrado. Ese es como que el chiste, ¿no? De manera similar, si el 0 está relacionado con el 1, yo quiero que la función inversa, el 1, lo relacione con el 0, es decir, que me regrese al elemento de donde vino, ¿no? Si triángulo está relacionado con triángulo invertido, yo quiero que la función inversa agarre triángulo invertido y lo relacione con triángulo. Es como una manera de regresarnos, ¿no?, al elemento del cual partimos. En general, no siempre se puede hacer esto. Necesitamos ciertas condiciones. En este esquema, pues no hay ningún problema. Dada la función f definida como lo hacemos aquí de manera gráfica, pues podemos definir f a la menos 1. Ojo, aquí debe de quedar clara la notación. Es una notación que pues podemos confundir mucho. F a la menos 1 obviamente depende del contexto. F a la menos 1 en este contexto significa función inversa, es decir, la función que te regresa. No vayamos a pensar en este contexto que f a la menos 1 es 1 entre f. Eso es incorrecto, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con la notación. El contexto nos debe de decir si el menos 1 significa función inversa o si el menos 1 significa 1 entre f, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Entonces función inversa se denota como f a la menos 1, en donde el menos 1 no significa 1 entre f. Hay que tener cuidado. Entonces en el contexto en el que estemos trabajando, pues eso debe de quedar bien delimitado. Bueno, entonces resulta ser que para que yo pueda definir una función inversa, necesito dos condiciones que me generan una tercera condición. ¿Qué es eso, no? Vamos por partes. No siempre voy a poder hacer funciones inversas. Eso debe de quedarles claro, ¿no? No siempre puedo hacer funciones inversas. Por lo cual necesito definir algunos conceptos y estos conceptos me ayudarán a saber si la función tiene inversa o si la función no tiene una función inversa asociada. Entonces, el primer concepto es el siguiente, el cual es una definición que se llama función, que es una definición de qué es una función inyectiva. Entonces vamos a definirlo. Una función f que va del conjunto A al conjunto de B se llama inyectiva si para cada pareja, es decir, para cada dos elementos que te tomes en el conjunto A, se tiene que la aplicación de f a A1, si la aplicación de f a A1 es igual a la aplicación de f a A2, entonces no hay de otra más que los elementos al cuales aplique f eran iguales. Vamos a decirlo en otras palabras. Resulta ser que esto lo podríamos interpretar de la siguiente manera. Elementos que sean diferentes, ¿ok?, van a caer a aplicaciones diferentes. Y si la aplicación es igual, entonces el elemento al cual se lo aplique es el mismo. ¿Qué es lo que quiere decir esto, no? Si lo vemos en términos de gráficas, lo que estaríamos diciendo es lo siguiente. Si las alturas de A1, si la altura de A1 es igual a la altura de A2, para que una función sea inyectiva, necesito forzosamente que el elemento A1 sea igual al elemento A2, lo cual no siempre sucede. Ejemplo, espero se lo puedan imaginar, espero no los esté confundiendo mucho. De ser así, háganmelo saber, por favor. Supongamos que f de x es x cuadrada, ¿no? Entonces, para aterrizar ideas. Entonces, f de x es igual a x cuadrada. Entonces, tengo que esta condición para esa función no se satisface. Por ejemplo, f de 2, si f es x cuadrada, sería 4. Pero resulta ser que f de menos 2 también es 4 por las leyes de los signos. Entonces resulta ser que la altura de el 2 es 4 y que la altura del menos 2 es 4 también. Entonces resulta ser que las alturas son iguales. Pero ¿qué sucede? A1 era 2 y A2 era menos 2. Esta condición no se cumple. Por lo tanto, esa función no es inyectiva.
Entonces, ¿qué vamos a entender como inyectividad? Esta es una manera de escribir la inyectividad. ¿Qué vamos a entender con inyectividad? Que si voy a aplicarle la función a elementos diferentes, esta función tiene que regresarme cosas distintas, ¿ok? Si no lo hace, entonces no es inyectiva. Y eso debe de pasar siempre, ¿no? Cada vez que agarre dos elementos del conjunto A de mi dominio y les aplique la función, para que la función yo diga que es inyectiva, entonces lo que debe de suceder es que le asocie elementos diferentes. Si son diferentes, debe asociar alturas diferentes, ¿ok? En términos gráficos. De manera similar, de manera similar vamos a definir un concepto que es el concepto de que es una función suprayectiva. Entonces, una función f que va de un conjunto A a un conjunto B se llama suprayectiva si la imagen es igual a B. Recuerden que la imagen de una función son todos los elementos que asociamos del conjunto B, del conjunto a donde llega la función, del conjunto que está del lado derecho de nuestra notación de producto cartesiano. Entonces, si la imagen es todo B, es decir, si tapamos, por decirlo de alguna manera, a todos los elementos del conjunto B, diremos que esa función es suprayectiva. El concepto no es muy difícil, pero pues recuerden que la manera a veces de anotar eso pues se complica un poco, como es en este caso. Entonces, ¿cómo digo que la imagen de f coincida con el conjunto B? ¿Cómo lo escribimos en notación matemática? Lo escribimos de la siguiente manera. Para todo elemento que viva en el conjunto B, debe de existir un elemento en el conjunto A, de tal manera que cuando le aplico la cuenta al elemento A, pues entonces ese elemento A está en B. Entonces, si repito esta condición para todos los elementos de B y se cumple para todos los elementos de B, entonces digo que mi función es suprayectiva. Entonces, supongamos que B tiene dos elementos. Entonces vamos a denotarlos como B1 y B2. Si el B1 pertenece a B, digo, ok, sí, B1 pertenece a B, porque yo dije que B tenía dos elementos, B1 y B2. ¿Ok? Entonces, debo de buscar un elemento en A, de tal manera que cuando le aplique la función al elemento A, caiga B1. Si lo satisface, entonces esta propiedad está cubierta para el elemento B1. Ahora me voy con el elemento B2. Tomo el elemento B2 en B y debo de buscar un elemento en A de tal manera que cuando le aplique la función caiga ese elemento B2. Como ya terminé y si logré encontrar a esos A's de tal manera que cumplieran la condición, digo que esa función es suprayectiva. Pero supongamos que B tiene tres elementos, que tiene B1, B2 y B3. Le aplico esta condición a B1 y se satisface, le aplico esta condición a B2 y se satisface, y resulta ser que cuando me fijo en el elemento B3 no puedo encontrar a ninguna A, de tal manera que cuando le aplique la cuenta caiga B3. Entonces esta condición no se satisface para B3 porque no pude encontrar en el elemento A con quién estaba relacionado mediante la fórmula. Entonces, como se cumple para B1 y para B2, pero no para B3, digo que esa función no es suprayectiva. Se debe de cumplir para todos los elementos. ¿Ok? Bueno, entonces esto lo veremos más adelante. Ya con ejemplos, trataremos de explicar de una manera un poquito más clara con ejemplos a qué nos referimos aquí. Puede sonar un poquito confuso y tal vez difícil, pero bueno, no es tan complicado como se escribe, ¿no? El concepto es sencillo. Con ejercicios lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces resulta ser que una función que es inyectiva y que es suprayectiva se llama biyectiva. Entonces es una definición muy sencilla, porque resulta ser que si algo es inyectivo y que algo es suprayectivo, resulta ser que le llamo biyectivo. Es un nombre que le damos. Para no decir esta función es inyectiva y esta función es suprayectiva, lo decimos de manera corta, esta función es biyectiva. Entonces uno dice, híjole, ¿para qué iban estas definiciones si ya lo olvidamos? Recuerden que estas definiciones iban orientadas a tratar de definir qué era la inversa, ¿no? Bueno, entonces resulta ser que si una función es biyectiva, entre paréntesis, es decir,
es inyectiva y suprayectiva, entonces esa función tiene una inversa. Eso es lo que queremos. Si una función es inyectiva y es suprayectiva, entonces se llama biyectiva, y cuando esto pasa, a la función le podemos calcular su función inversa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Resulta ser que voy a ver de manera gráfica la inyectividad de f. Entonces, f es inyectiva. ¿Por qué? Porque si me agarro un elemento diferente, dos elementos en el conjunto A, resulta ser que esos dos elementos, en este caso cuadrado y círculo, están asociados a elementos diferentes. Cuadrado con asterisco, círculo con el 1. Si me agarro otros dos elementos del conjunto A, por ejemplo, cuadrado y triángulo, estos dos elementos están asociados con elementos diferentes. Cuadrado con asterisco, triángulo con triángulo invertido. Si me agarro otros dos elementos del conjunto A, es decir, ahora círculo y triángulo, ahora el 0 y el 1, 0 y triángulo, 0 está con 1 y triángulo con triángulo invertido. Es decir, cualquiera de dos parejitas que yo me agarre, siempre caen elementos diferentes. Entonces resulta ser que esta función es una función inyectiva. De manera similar, vamos a probar la suprayectividad. La suprayectividad era fijarnos en el conjunto B y fijarnos en cuántos elementos tiene. En este caso, el conjunto B tiene 3 elementos, asterisco, el 1 y triángulo invertido. Entonces, ¿qué tenía yo que hacer para cada elemento de B? De manera recursiva, había que probar una condición. Entonces, si vemos la condición o de lo que define a la suprayectividad, tenemos que ver cuántos elementos tiene B. Tiene 3. Empezamos con el asterisco. Entonces la pregunta es, ¿quién de los elementos de A, al aplicarle la función, cae en asterisco? La respuesta es cuadrado. Si a cuadrado le aplico la función f, entonces cae asterisco. Entonces asterisco satisface la condición porque le puedo encontrar un elemento en A de tal manera que cuando le aplico f, esa aplicación cae en asterisco. De manera similar para el 1, pues el elemento que encuentro en el conjunto A es el 0. Y de igual manera para el triángulo invertido, el elemento que encuentro en A es el triángulo. Entonces, como es inyectiva y es suprayectiva, puedo definir a la función inversa. ¿Qué es lo que queremos? Recuerden que una función debe de tener todos los elementos relacionados y resulta ser que esta relación debe de ser única. Entonces, cuando pedimos inyectividad y cuando pedimos suprayectividad, lo único que estamos pidiendo son las condiciones 1 y 2 para f inversa. Recuerden, ¿a qué me refiero con las condiciones 1 y 2? A la condición 1 para que sea función y a la condición 2 para que sea función. Vamos a ver por qué suprayectividad implica la condición 1. Suprayectividad implica la condición 1 de función porque pasa lo siguiente. De manera gráfica, la suprayectividad es que todos los elementos estén relacionados. Entonces, ¿qué va a pasar con la inversa? Pues resulta ser que la inversa va a satisfacer la condición 1. ¿Cuál es la condición 1? Pues todos los elementos van a tener relación. Cuando yo me regrese, voy a ver que si veo este conjunto de la función de derecha a izquierda, voy a poder darme cuenta que no hay ningún elemento sin relacionarse. Todos están relacionados. ¿Por qué sé que todos están relacionados? Porque la función original era suprayectiva. Entonces, si la que va de izquierda a derecha tapa a todos, resulta ser que la inversa, cuando me quiera regresar, pues sí va a saber a dónde regresarse, porque no queda ninguno sin tapar. Por eso quiero que las funciones sean suprayectivas. Ahora, la inyectividad, pues precisamente satisface la condición de que un elemento solo esté relacionado con uno. ¿En qué sentido? Resulta ser que la suprayectividad solamente te garantiza que te puedes regresar. Pero recuerden que para que algo sea función, yo al asociarlo, solamente tengo que irme a uno solo. ¿Ok? Entonces, la inyectividad asegura que de izquierda a derecha solamente caes a un elemento. Elementos diferentes caen a elementos diferentes. Entonces, la inversa, ¿qué va a tener? Que cuando te quieras regresar, como este solamente está asociado con uno, puedes definir la inversa sin mayor problema.
¿Ok? Entonces, que una función sea inyectiva y suprayectiva, estás pidiendo entre paréntesis que la inversa satisfaga la condición 1 y la condición 2 de función. Vamos a verlo con estos esquemas. Entonces, a ver, veamos. La pregunta es, ¿esta función es suprayectiva? La función R1, la respuesta es sí, es suprayectiva. ¿Por qué suprayectiva? Porque resulta ser que el elemento A y el elemento B les puedo encontrar de dónde vienen. Por ejemplo, el elemento B, ¿de dónde viene? Viene del a ver, vamos por partes. Esta que está aquí no es función, no le podemos hacer eso, ¿no? Bueno, a ver, hasta aquí le dejamos.